Criaturas mitológicas, los guardianes ocultos de mitos y leyendas prohibidas. ¿Qué eran realmente las criaturas que habitaban las leyendas? Se decía que existían antes de que el primer hombre caminara sobre la tierra, seres moldeados por fuerzas primordiales, olvidados por el tiempo, pero nunca completamente ausentes. Las culturas del mundo, separadas por vastos océanos y montañas, compartían historias de estas entidades. No podían haberlas inventado por casualidad. Pero si no eran invención, ¿qué eran? El Minotauro, mitad hombre, mitad toro, no era solo el guardián de un laberinto. Era la encarnación de la bestia interior que los hombres temen liberar. Creado por una ofensa a los dioses, se alimentaba del caos y la desesperación de quienes osaban enfrentarlo. Algunos decían que sus ojos brillaban con el fuego de una ira eterna, otros que reflejaban una tristeza infinita, como si supiera que su existencia era una maldición sin fin. La esfinge, con su cuerpo de león y rostro humano, aparecía en caminos solitarios, donde los viajeros podían cruzar sin ser molestados, siempre y cuando respondieran a sus enigmas. Pero la esfinge no solo probaba la inteligencia, era la guardiana de secretos cósmicos, de conocimientos que podían destruir o salvar civilizaciones. Quienes fallaban eran devorados no solo en cuerpo, sino en espíritu, borrados de la existencia como si nunca hubieran sido. Más allá de las tierras, en el vasto océano, dormía Leviatán. No era solo una criatura marina, sino la representación del abismo mismo. Cuando sus ojos se abrían, las aguas se agitaban, tragándose barcos enteros. Pero Leviatán no actuaba sin razón. Se decía que era un vigilante, custodiando las profundidades donde yacían secretos que los humanos no debían desenterrar. En los cielos, las valquirias descendían en las batallas, guerreras divinas, con la misión de recoger a los caídos dignos y llevarlos al Valhalla. Pero había más en ellas que la simple tarea de recolectar almas. Sus ojos podían ver el destino, y susurros decían que tenían el poder de cambiarlo, de desviar el curso de una guerra, o incluso el destino de un mundo entero. Pero, ¿qué unía a estas criaturas? ¿Por qué existían en cada rincón del mundo? Bajo diferentes nombres, pero con propósitos similares. Las antiguas leyendas hablaban de un pacto sellado en un tiempo antes del tiempo, cuando el equilibrio entre las fuerzas de la creación y la destrucción pendía de un hilo. Las criaturas mitológicas eran los guardianes de ese pacto, cada una cumpliendo su papel en el entramado del destino. Sin embargo, a medida que los humanos olvidaban sus antiguos temores y comenzaban a creer que sus mitos eran solo cuentos, las criaturas se retiraron a las sombras, pero no desaparecieron. Continuaban observando, esperando el momento en que el equilibrio se rompiera nuevamente. Y cuando ese día llegara, las leyendas no serían suficientes para contener su poder. No eran solo bestias o monstruos. Eran recordatorios vivientes de fuerzas que los mortales no podían comprender del todo. La pregunta no era si aún existían, sino cuándo regresarían para reclamar el lugar que una vez ocuparon. Y cuando lo hicieran, ¿estaríamos preparados para enfrentarlos o unirnos a ellos? Las leyendas decían que, cuando el mundo comenzó, las fuerzas del caos y del orden lucharon por el dominio. De esa batalla surgieron los guardianes, entidades nacidas de ambos extremos para preservar un equilibrio frágil. Pero con el paso de los siglos, los humanos olvidaron. Las criaturas se volvieron mitos, las historias se convirtieron en simples cuentos para niños, y los pactos fueron relegados al olvido. Sin embargo, las criaturas nunca dejaron de vigilar. En las noches más oscuras, cuando el velo entre los mundos se adelgazaba, su presencia podía sentirse. Los susurros del viento eran sus voces, las sombras en los rincones más profundos eran su movimiento. Aunque invisibles, su influencia moldeaba el destino de los hombres.
En la antigua Grecia, el Minotauro permaneció atrapado en el laberinto de Creta. No era solo un monstruo para ser derrotado, sino una prueba para los héroes que buscaban enfrentarse a sus propios demonios internos. Teseo, quien se adentró en el laberinto, no solo mató a la bestia, sino que simbolizó la capacidad del hombre para superar sus miedos. ¿Pero realmente murió el Minotauro? Algunos dicen que su espíritu permanece en cada persona que enfrenta la oscuridad en su alma. En Egipto, la Esfinge no solo protegía templos y tumbas, era la clave para entender el universo. Sus enigmas eran más que simples acertijos, eran pruebas que, de ser respondidas correctamente, podían otorgar un conocimiento prohibido. Aquellos que la enfrentaban y fallaban, no solo perdían la vida, sino también su esencia, pues la Esfinge devoraba sus recuerdos y borraba su existencia de las mentes de los vivos. Los faraones más sabios la consultaban en sueños, buscando respuestas que ni los dioses se atrevían a revelar. Más allá del desierto, en las frías tierras del norte, las valquirias no solo decidían el destino de los guerreros en batalla, eran las portadoras de la voluntad de Odín, pero también tenían su propio propósito. Se decía que, en ocasiones, algunas valquirias dudaban de las órdenes divinas, buscando intervenir para cambiar el curso de la historia. Estos actos, aunque vistos como rebelión, eran en realidad parte del equilibrio, pues incluso los dioses necesitaban ser desafiados. En los mares del lejano oriente, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no solo era un dios de los aztecas, era una figura dual, representando la unión del cielo y la tierra, del espíritu y la materia. Sus alas podían llevarlo al cielo, pero su cuerpo serpentino lo mantenía anclado a la tierra. Cuando los aztecas comenzaron a sacrificar en su nombre, se decía que su tristeza llenaba el cielo de tormentas, pues su verdadero deseo era la armonía entre los hombres y los dioses. En las profundidades de los océanos, Leviatán continuaba su eterna vigilia. No solo protegía los secretos del abismo, era también una advertencia de los peligros de la ambición humana. Cada vez que un marinero se aventuraba demasiado lejos, o un explorador intentaba desentrañar los misterios de las profundidades, Leviatán emergía para recordarle al mundo su lugar. Pero no todos lo veían como un monstruo. Algunos sabios creían que Leviatán era el protector de un conocimiento tan vasto y antiguo que su revelación podría destruir la realidad, tal como la conocemos. En las sombras del inframundo, otras criaturas aguardaban su momento. Cerbero, el guardián de las puertas del Hades, no solo impedía la salida de las almas, sino también la entrada de aquellos que buscaban desafiarlas. Su furia era el recordatorio de que algunos lugares estaban destinados a permanecer cerrados, incluso para los dioses. Sin embargo, no todas las criaturas servían al equilibrio de manera consciente. Tiamat, la madre de los monstruos, era la encarnación del caos puro. Su existencia representaba lo incontrolable, lo impredecible. Cada vez que el equilibrio del mundo se inclinaba demasiado hacia el orden, Tiamat se alzaba, desatando su ira para devolver al mundo a su estado primigenio. Pero incluso ella tenía su lugar en el gran esquema, un recordatorio de que el caos, aunque destructivo, era también una fuerza de creación. El regreso de estas criaturas no era cuestión de sí, sino de cuándo. Los signos estaban escritos en las estrellas, en los ciclos de la naturaleza, y en los corazones de aquellos sensibles a las antiguas energías. Cuando la humanidad olvidara completamente sus raíces, cuando su arrogancia alcanzara su punto máximo, los guardianes y las bestias despertarían, reclamando su papel en el destino del mundo. Y entonces, la verdadera pregunta no sería si los humanos podían enfrentarlos, sino si podrían aceptar la verdad, que los mitos nunca fueron solo historias, sino advertencias. Esa verdad se acercaba con cada generación, que relegaba más las leyendas al olvido.
Las ciudades crecían, el hierro y el concreto cubrían la tierra, y la humanidad se alejaba de la conexión que alguna vez tuvo. Pero había quienes aún sentían la antigua llamada, aunque no lo comprendieran del todo. En un rincón olvidado del mundo, una figura caminaba entre ruinas cubiertas de maleza. Era un arqueólogo, obsesionado con descubrir los secretos enterrados de civilizaciones perdidas. Para él, las historias de criaturas mitológicas eran solo ecos distorsionados de hechos históricos. Pero en aquella expedición, su escepticismo comenzaba a tambalearse. Había seguido un mapa hallado en un texto antiguo, uno que hablaba de un templo dedicado a entidades que existían más allá del tiempo. A medida que descendía por un pasillo oscuro, sintió una presencia, algo que no podía explicar. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que narraban un pacto entre los mortales y los guardianes. Pero lo que le llamó la atención fue una figura tallada en la piedra, un ser con alas de murciélago, ojos como pozos de sombra y garras que parecían atravesar la roca misma. Chimera, un monstruo de múltiples formas, cuyo propósito era castigar a aquellos que rompieran el equilibrio. Mientras observaba, las antorchas que llevaba comenzaron a parpadear. El aire se volvió denso, y un sonido gutural resonó desde las profundidades del templo. Era un rugido que parecía provenir de más allá de este mundo. Y entonces lo vio, una silueta emergiendo de la oscuridad, sus ojos brillando con un fuego antinatural. Chimera había despertado. El arqueólogo retrocedió, pero algo lo detuvo. Una voz profunda, que no parecía provenir de la criatura, sino de las mismas piedras del templo, habló. «Has venido en un momento crucial. Los guardianes duermen, pero los mortales han perturbado el equilibrio. Debe ser el puente, o el mundo caerá en el abismo». El arqueólogo no podía creer lo que escuchaba. Él, un simple humano, un académico sin más armas que su conocimiento, ¿cómo podía ser el puente entre fuerzas tan vastas? Pero la voz continuó, revelándole que el despertar de Chimera era solo el principio. Las líneas entre los mundos se estaban desdibujando, y otras criaturas ya comenzaban a moverse. En las selvas del Amazonas, el basilisco, un ser cuya mirada podía convertir en piedra todo lo que tocara, se había liberado de su prisión ancestral. En las tierras de hielo eterno, el Wendigo, un espíritu de hambre insaciable, susurraba a los vientos, atrayendo a los incautos. Y en los desiertos del Medio Oriente, el Ifrit, un genio de fuego y venganza, caminaba de nuevo entre los vivos, buscando ajustar cuentas pendientes con la humanidad. Cada uno representaba un fragmento de la balanza que los antiguos pactos habían mantenido, y cada uno, ahora libre, buscaba su propósito en un mundo que había cambiado tanto que ya no reconocían. Los dioses, debilitados por la falta de fe, permanecían en silencio, y la tarea de restaurar el equilibrio recaía en aquellos que aún podían escuchar las antiguas canciones. El arqueólogo entendió que no estaba solo. En otras partes del mundo, otros como él comenzaban a despertar a su destino. Eran los herederos de un legado olvidado, aquellos con la capacidad de comunicarse con las criaturas y negociar su retorno al equilibrio. Pero también entendió que el tiempo era limitado. Si las criaturas se desataban por completo, la humanidad se enfrentaría a fuerzas que ni sus armas más avanzadas podrían detener. Chimera, ahora completamente revelada, no atacó. En cambio, se inclinó como si reconociera al arqueólogo como un digno interlocutor. La voz de las piedras habló una última vez. Tu viaje apenas comienza. Encuentra a los otros. Reúne a los guardianes. Solo entonces habrá esperanza de que el mundo sobreviva a lo que viene. Con el corazón latiendo con fuerza, el arqueólogo salió del templo, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. En sus manos ahora recaía el destino de un pacto antiguo, uno que decidiría si las criaturas mitológicas seguirían siendo guardianes,
o se convertirían en la perdición del mundo. El arqueólogo salió al aire libre, pero el mundo que lo rodeaba ya no se sentía igual. Las estrellas, que antes parecían brillar con indiferencia, ahora parecían más cercanas, como si observaran cada uno de sus movimientos. El viento susurraba nombres antiguos en lenguas olvidadas, y los árboles se inclinaban ligeramente, como si también estuvieran al tanto de lo que estaba por suceder. Sin tiempo que perder, comenzó su travesía. Sabía que debía encontrar a los otros elegidos, aquellos destinados a ser puentes entre los humanos y las criaturas mitológicas. Pero el camino no sería fácil. Las criaturas, aunque despiertas, no se entregarían fácilmente a la causa. Algunos habían sido traicionados por los humanos en el pasado, y su desconfianza se había convertido en odio. El primer destino lo llevó a las montañas del Himalaya, donde las leyendas hablaban de una criatura que vigilaba los picos más altos, Yeti, el espíritu de la montaña. Según las historias locales, el Yeti no solo protegía la tierra, sino que también era un guardián de antiguas puertas que conectaban con otros planos de existencia. Si podía ganarse su confianza, podría tener acceso a conocimientos que ningún humano había visto en milenios. El viaje fue arduo. Los vientos gélidos cortaban su piel y la nieve hacía difícil cada paso. Pero una noche, mientras acampaba cerca de un acantilado, sintió una presencia. Al principio pensó que era el viento jugando con su mente, pero entonces lo vio. Una silueta enorme y peluda, con ojos que brillaban como dos lunas pálidas. El Yeti lo observaba desde las sombras. La necesidad de restaurar el pacto. Por un momento hubo silencio. Luego el Yeti avanzó, sus pasos apenas dejando huella en la nieve. Durante siglos he visto cómo los hombres destruyen lo que juraron proteger. Pero si tu causa es justa, entonces debes demostrar tu valor. Con un gesto, el Yeti indicó un camino oculto que descendía hacia una cueva. Dentro encontrarás un fragmento del pacto. Perth, la Crow, está protegida por fuerzas que pondrán a prueba tu voluntad. Sin dudarlo, el arqueólogo entró. La oscuridad era casi tangible, y el aire se volvía más pesado con cada paso. Pronto escuchó un susurro, como un canto lejano, que lo guiaba hacia un altar antiguo. Pero cuando se acercó, las sombras comenzaron a moverse. De ellas emergieron figuras humanoides, con ojos vacíos guiándos. Los guardianes, espectrales, entidades que defendían el fragmento del pacto. Sabía que no podía luchar contra ellos físicamente. Recordó las palabras del Yeti. Tu valor será probado. Con los guardianes cercanos cerró los ojos y se concentró en su propósito. Su mente se llenó de imágenes de las criaturas mitológicas, de la conexión entre los mundos y del equilibrio que debía ser restaurado. Vengo en paz, no para tomar, sino para proteger lo que fue olvidado, declaró con firmeza. Las figuras se detuvieron. Sus ojos vacíos brillaron por un instante y luego, una a una, se desvanecieron. El arqueólogo avanzó hasta el altar, donde un objeto brillaba con una luz dorada, un medallón con símbolos que parecían moverse como si estuvieran vivos. Al tomarlo, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Ahora era poder de uno, de los fragmentos del pacto. Cuando emergió de la cueva, el Yeti lo esperaba. Has pasado la prueba, humano. Ahora llevas una parte del equilibrio contigo. Pero tu misión apenas comienza. Las otras criaturas no serán tan indulgentes. El siguiente destino lo llevó al corazón del Amazonas, donde el basilisco había sido visto por primera vez en siglos. Esta criatura, temida por su letal mirada, era también un símbolo de renacimiento y transformación. Para llegar a él, el arqueólogo tuvo que navegar por ríos infestados de peligros, enfrentarse a trampas naturales y superar sus propios miedos. Al adentrarse en una antigua ruina cubierta por la jungla, finalmente lo encontró. El basilisco descansaba en un trono de piedra, sus ojos cerrados,
pero su mera presencia hacía que el aire vibrara. Cuando abrió sus ojos, el arqueólogo sintió un terror indescriptible. Pero recordó el fragmento del pacto que llevaba, y sosteniéndolo en alto habló con voz firme. No vengo como enemigo, sino como aliado. Los antiguos pactos deben ser restaurados, o el mundo caerá. El basilisco lo observó durante lo que parecieron horas. Finalmente habló, su voz como el deslizamiento de escamas sobre piedra. Eres valiente, humano, pero solo con valentía no podrás detener lo que viene. Deberás reunir no solo a los guardianes, sino también a los descendientes de aquellos que juraron protegerlos. Con cada criatura que encontraba, su conexión con el pacto se hacía más fuerte, y con cada paso el arqueólogo se acercaba al momento en que las criaturas mitológicas y los humanos se enfrentarían cara a cara, no como enemigos, sino como partes de un todo que debía ser restaurado. Al concluir esta travesía, la revelación es clara. Las criaturas mitológicas no solo forman parte de las historias antiguas, sino que son guardianes de secretos y fuerzas universales que aún rigen el destino del mundo. A través de su despertar, vemos que el equilibrio entre lo humano y lo divino no solo depende de los dioses o de los mitos, sino también de nosotros, los mortales. El futuro del mundo está entrelazado con esas criaturas y con el legado ancestral que aún habita en nuestro inconsciente colectivo. Si olvidamos nuestra conexión con ellas, el equilibrio se romperá y el caos tomará su lugar. Esta historia es un recordatorio de que debemos aprender a escuchar los susurros del pasado, aquellos que los mitos y las leyendas nos cuentan, porque en ellos reside una sabiduría que podría salvarnos o condenarnos, dependiendo de cómo elegimos entenderla. Si te apasionan las historias como estas, si te intrigaron las criaturas mitológicas y el misterio que rodea los antiguos pactos, te invito a unirte a nuestra comunidad. En mi canal, Crónicas Cuánticas y Míticas, exploramos los secretos más profundos de las leyendas, los mitos y las criaturas que han marcado la historia de la humanidad. Juntos, desentrañaremos esos misterios, aprenderemos sobre las fuerzas ocultas que rigen nuestro mundo y reflexionaremos sobre nuestro papel en esta vasta y misteriosa existencia. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios. Tu participación es clave para que juntos sigamos explorando las infinitas capas de la realidad que nos rodea. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo el misterio de lo que creemos conocer y lo que aún está por revelarse.